Existen secretos tan antiguos que solo unos pocos elegidos han podido descifrar. Desde el antiguo Egipto hasta los rincones oscuros de Europa, la alquimia guarda promesas de poder, inmortalidad y transformación espiritual. Pero, ¿es solo un mito? ¿O existe realmente un conocimiento prohibido capaz de cambiar nuestra esencia? Atrévete a adentrarte en un misterio que podría desafiar todo lo que crees saber. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En el vasto tejido de la historia humana existe un hilo dorado que une curiosidad, espiritualidad y búsqueda de la verdad: la alquimia. Para entender sus raíces, debemos retroceder a Egipto, donde surge la figura enigmática de Hermes Trismegisto, conocido como el 3 veces grande. Esta denominación sugiere su conexión con 3 formas de sabiduría: la divina, la humana y la cósmica. Hermes, a menudo asociado con el dios egipcio Tot, era considerado un mensajero de los dioses y un gran sabio, cuyas enseñanzas influyeron en muchas tradiciones filosóficas y esotéricas a lo largo de la historia. El Corpus Hermeticum, una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, es uno de los textos más importantes de la tradición hermética. En él encontramos la célebre afirmación: «Lo que está arriba es como lo que está abajo», una expresión que encapsula la idea de que el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, el universo, están intrínsecamente conectados. Este principio no solo establece la base de la alquimia, sino que también invita a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el universo y cómo nuestras acciones pueden influir en el todo. La tabla esmeralda, otro texto atribuido a Hermes, es fundamental en la tradición alquímica. Se dice que contiene los secretos de la transmutación y la creación, enunciando que lo oculto puede ser revelado mediante el estudio y la práctica de esta filosofía hermética. Este texto ha sido objeto de innumerables interpretaciones y ha inspirado a alquimistas a lo largo de los siglos. La idea de que la transformación de la materia puede llevar a la transformación espiritual es un concepto que ha resonado en mentes brillantes desde la antigüedad hasta la modernidad. Tot, el dios egipcio de la escritura y el conocimiento, comparte similitudes con Hermes en su papel como portador de sabiduría. La conexión entre Hermes y Tot subraya la fusión de la sabiduría egipcia y griega, donde el conocimiento oculto y el poder de la palabra escrita son fundamentales para la práctica alquímica. Este vínculo sugiere que la alquimia no era solo una ciencia, sino un camino espiritual, un viaje hacia el autoconocimiento y la iluminación. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto marcaron profundamente el pensamiento de la época, proponiendo que transformar la materia podía elevar al ser humano hacia su máxima expresión. En su esencia, esta visión nos invita a cuestionarnos: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito en el universo? Estas preguntas resuenan en las teorías de figuras como Carl Jung, quien siglos después vería la alquimia como un proceso de autoconocimiento y trascendencia. Jung interpretaba los símbolos alquímicos como representaciones de la psique humana, sugiriendo que el viaje del alquimista es, en última instancia, un viaje hacia el interior. Este legado nos deja una interrogante. ¿Podría la alquimia, oculta en símbolos y metáforas, revelar el verdadero yo? La figura de Hermes Trismegisto y su relación con Tot no solo aportan un contexto fascinante a la historia de este arte hermético, sino que también nos invitan a explorar un mundo donde el conocimiento y la espiritualidad se entrelazan, ofreciendo una rica tradición que sigue inspirando a buscadores de la verdad en la actualidad. Con la Edad Media, la alquimia floreció en el mundo islámico, uniendo ciencia y misticismo en centros de conocimiento como Bagdad y Al-Ándalus. Uno de los exponentes más ilustres de esta tradición fue Jabir Hayyan, conocido en Occidente como Geber. Su obra, El libro de la ciencia secreta, es un compendio de conocimientos que sistematiza métodos como la destilación, la cristalización y la sublimación,
cimentando las bases de la química moderna. Javier no solo fue un erudito, sino un visionario que veía esta ciencia oculta como un espejo del alma y de su aspiración hacia la perfección. En su mente, la transformación de los metales era paralela a la búsqueda de la pureza espiritual, una forma de entender la relación entre el mundo material y el universo interno. La figura de Jabir Hayyan destaca porque, además de sus contribuciones técnicas, propuso una filosofía que entrelazaba la ciencia con la espiritualidad. Para él, la alquimia era un viaje hacia el autoconocimiento y la perfección, donde la piedra filosofal y el elixir de la vida simbolizaban no solo la transmutación de metales en oro, sino también la inmortalidad y la purificación del espíritu. Esta idea se convierte en un hilo conductor que atraviesa la tradición alquímica, invitando a los alquimistas a explorar tanto el mundo externo como su mundo interno. Estos conocimientos se propagaron por rutas comerciales y a través de traducciones al latín, creando un puente entre las antiguas tradiciones islámicas y el Renacimiento europeo. Figuras como Isaac Newton y Robert Boyle, a pesar de su enfoque científico, continuaron fascinados por la alquimia. Newton, por ejemplo, dedicó gran parte de su vida a estudiarla, persiguiendo el secreto de la creación y el conocimiento oculto. Su interés por la transmutación y la búsqueda de la piedra filosofal revela cómo la curiosidad por lo místico y lo esotérico aún permeaba su pensamiento, a pesar de sus contribuciones fundamentales a la física y las matemáticas. Por otro lado, Robert Boyle, considerado el padre de la química moderna, también se interesó por la alquimia, aunque con un enfoque más crítico y científico. Su obra El esplendor de la alquimia refleja cómo los alquimistas anteriores habían sentado las bases para su comprensión de la materia y los procesos químicos. Boyle veía esta ciencia de la transmutación como un precursor necesario que ayudó a forjar los caminos de la ciencia moderna, aunque abogaba por la experimentación y la observación como métodos fundamentales para el avance del conocimiento. La fascinación de estos grandes pensadores por la alquimia revela una constante en la psique humana: el anhelo por trascender la mortalidad. A medida que la ciencia avanzaba, muchos científicos continuaron buscando respuestas a preguntas profundas sobre la existencia, la materia y la espiritualidad, aspectos que los alquimistas ya habían abordado, aunque a menudo envueltos en simbolismo y misterio. Esta ciencia esotérica, entonces, no solo se convierte en un precursor de la química, sino en un camino hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto universo. Durante el Renacimiento, la alquimia alcanzó su auge en Europa, donde ciencia, misticismo y filosofía convergieron. Paracelso fue una de las figuras más revolucionarias, introduciendo el concepto de spagyric, un método alquímico que buscaba transformar no solo las sustancias, sino también sanar espiritualmente. Su trabajo inspiró a otros alquimistas, y sus escritos promovieron la idea de que esta ciencia de la transmutación debía trascender lo material para abarcar el alma humana. Los alquimistas renacentistas exploraban la nigredo, albedo y rubedo, etapas que representaban el renacimiento del espíritu. La piedra filosofal simbolizaba el anhelo de perfección, una metáfora de la evolución espiritual. Pero a medida que las prácticas avanzaban, los alquimistas se enfrentaban a un mundo que se inclinaba hacia la ciencia racional. Así, se tejió una tensión entre el pensamiento místico y el científico, una tensión que definiría el futuro de esta ciencia oculta y su transición hacia la ciencia. Con el siglo XVII, la alquimia perdió terreno frente a la ciencia moderna. Robert Boyle, a menudo considerado el padre de la química, buscaba explicaciones concretas y verificables, alejándose de los símbolos y misterios herméticos. Los alquimistas, una vez respetados, fueron relegados a charlatanes y visionarios. No obstante, los procesos alquímicos, como la destilación y la sublimación, sentaron las bases para experimentos que definirían la química moderna. Esta transición no fue un corte limpio. La alquimia dejó un legado de conocimientos que continuaron influyendo en la ciencia. En este choque entre lo místico y lo empírico, esta arte oculto se convirtió en un símbolo de la eterna búsqueda entre lo material y lo espiritual.
Aunque la ciencia prevaleció, el eco de los secretos alquímicos aún resuena, recordándonos esa constante lucha humana entre razón y fe. La psicología moderna vio en la alquimia un reflejo de la psique humana. Fue Carl Jung quien redescubrió sus símbolos en el proceso de individuación, la integración de la personalidad. Jung interpretó la nigredo como la confrontación con nuestra sombra, esa parte de nosotros que tememos. La albedo simbolizaba la aceptación y finalmente la rubedo era la integración completa, una suerte de piedra filosofal interna. Para Jung, la alquimia ya no trataba de transformar metales, sino de transformar la mente humana hacia un estado más consciente. La obra De Occulta Filosofia de Agripa, así como los escritos alquímicos de Paracelso y Javier Hayán, fueron referencias esenciales en su estudio, ligando los arcanos símbolos de la alquimia con el autodescubrimiento. Jung veía este proceso como una herramienta terapéutica para reconciliar el caos interno. Esta ciencia de la regeneración, hoy, nos enseña que el proceso de autotransformación puede ser más profundo que cualquier cambio físico. La psicología y la ciencia han refutado sus teorías físicas, pero el simbolismo alquímico sigue vigente en el anhelo humano de perfección y autoconocimiento. Desde la tabla esmeralda hasta el Corpus Hermeticum, desde Javier hasta Jung, la alquimia es un legado de ese viaje hacia lo desconocido que sigue resonando en nuestra cultura, filosofía y en la búsqueda de nuestra esencia más profunda. Al final, ¿no es la alquimia más que una metáfora de nuestro propio viaje hacia el autodescubrimiento y la evolución espiritual?